¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, Juntes hay que jugar. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz de princesita rosada que me quieres regalar. Esta charla es la primera que vamos a hacer en esta modalidad virtual. Generalmente estas charlas de la Secretaría de Derechos Humanos, en la cual estoy en estos momentos en representación, Emilce Bustos, la hacemos en forma presencial, en las jornadas, con las compañeras y compañeros y compañeras de las instituciones educativas, en principio con maestras, con profesores, profesoras. El año pasado hicimos una experiencia de también invitar a estudiantes, tanto en los institutos de formación docente como en las escuelas nocturnas. Y la verdad que nos ha ido muy bien. Es un poco abrir, digamos, el abanico de posibilidades a las identidades de género, y hemos tenido muy buena recepción. Así que queremos seguir con este trabajo a pesar de la coyuntura de la pandemia. Y bueno, digamos que ustedes son nuestra primera experiencia virtual, podríamos decir. Nos juntamos acá con Benja, que después va a presentar a los compañeros de la organización que hoy nos acompañan en esta charla. Yo voy a presentar a Claudia Lira, que con ella pensamos este espacio, digamos. Casi siempre hemos ido a las escuelas primarias, como ya les dije, a los institutos de formación, a escuelas medias, pero no habíamos ido todavía a la formación profesional y adultos. Así que también es algo nuevo y un camino que iniciamos, y bueno, gracias por estar, ¿sí? Claudia, ¿querés decir algo? El micrófono. Sí. Bueno, agradecer a Emilce me hayas acompañado cuando me acerqué a vos y te pedí esta charla para los compañeros adultos, pensando en una modalidad que realmente es difícil poder pensar desde los docentes y los docentes que están dentro de las instituciones, que estamos pensando con personas que trabajan desde hace muchos años dentro de la modalidad, y como que el acceso a estas charlas o capacitaciones siempre es como que quedamos al último. Por eso, bueno, gracias Emilce, gracias a todos los que están participando, y vamos a seguir trabajando dentro de la modalidad porque es un objetivo que nos pusimos para llevarlo a distintas partes de la provincia. Nada más, era todo, creo que Emilce ya lo dijo todo, así que adelante compañeros y compañeras. No sé, Sí, las chicas... y por supuesto agradecer a las chicas de la seccional, tanto de Departamento Minas como Chosma, ¿no? Chosma, sí, están ahí, siempre que se les pide, ellas están ahí convocando a las compañeras y compañeros. Así que gracias, chicas y chicas. Podemos comenzar, no sé, si quieren decir algo, Luisa, Nina, Mirta, Virgi. Bueno, a ver si arranco yo. Nosotros acá en Andacollo tuvimos la posibilidad y el placer de recibir a Benja cuando hicimos esta misma charla en el nivel primario, en la escuela 28, así que la verdad que fue una charla súper interesante. Invitamos a las escuelas primarias y al nivel medio en aquella oportunidad, y hicimos un encuentro ahí en el Zoom de la escuela 28 que estuvo re interesante, así que cuando a Luisa, que es nuestra compañera que tenemos en nuestra comisión directiva de acá de ATEN Departamento Minas, nos comentó la idea de hacerlo con adultas y adultos, nos pareció genial.
Ahí están también nuestras compañeras Silvina Pérez, que es la directora del Jardín 54 de las Ovejas. Veo ahí a Gisela Lescano, que está con sus niñas, atenta a la pantalla, que es del CFP 18 de Huinganco. Está la compañera del CFP 18 también, la directora. Y bueno, y le voy a pasar la posta a Luisa, que fue quien insistió también en esto para organizarlo, y la verdad que en estos días que hemos estado a 1000 con el tema de la cobertura de horas y cargos, Luisa se contactó con Claudia, con Emilce obviamente, y esto salió. Así que, Luisa, si querés agregar algo. No, no más que agregar buenas tardes a todos, nada más que darle las gracias por estar en este espacio, y a mí me parece súper interesante también cuando Claudia me lo planteó, así que, bueno, eso nada más. Bueno, vamos a comenzar. Benjamín es un compañero que hace rato que viene trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos, primero con Cristian Lermanda, ahora conmigo. Y no sé si recordás lo que dijo Nina, Benja, pero esa charla que tuvimos hace un año, un poquito más de un año, fue la primera para mi secretaría, digamos, yo como secretaria, y había venido Cristian ahí a apuntalar ese traspaso de secretaría. Así que bueno, y esta es la primera, mirá, en el norte que hacemos, en esta manera virtual, y bueno, todo un desafío. Así que muchas gracias, y bueno, qué bueno que haya familias. Benja, te dejo la posta, presentate vos y presenta a tus compañeros. Bueno, gracias, Emi. Sí, me acuerdo muy bien lo que recién comentaba Nina, hermosa experiencia. Si mal no recuerdo, estábamos con Natalia Franchelli, una de las mamás de la orga. Sí, y fue con Rosa Flores. Con Rosa, sí, me acuerdo muy bien. Bueno, mi nombre es Benjamín Génova, soy un varón trans. Soy un futuro docente porque soy estudiante del ISFD 12, de acá de Neuquén. Muy entusiasmado de algún día poder llegar a la escuela como llegan ustedes. Nosotros por ahora llegamos así, y la verdad que ha sido maravilloso que ATEN nos brindara este espacio para poder llevar nuestras voces, nuestras experiencias en primera persona, digamos, contar a las docentes, a los docentes, cuáles son las cosas que nos pasan a las personas trans en la escuela. Así seamos niños, adultos o docentes o estudiantes, lo que significa ser trans en la escuela es muy importante para nosotros poder transmitirlo, porque la verdad que pasan muchas cosas que a veces nosotros desde nuestra experiencia hemos notado que las docentes y los docentes no han podido ver. Así que desde ese lugar es que nosotros queremos compartirles a ustedes todo esto, ¿no? Muchas gracias a quienes están ahora en la charla escuchando. Bueno, y ahí les voy a dejar a mis compañeros que se presenten también, que hay dos, y si no me equivoco también se sumó Sabina, que es la mamá de uno de los chicos, así que si quieren saludar, si quieren decir algo, es ahora. Fabi, ¿estás por ahí? Hola, sí, acá estoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, saludarlos. Es la primera charla en la que participo porque, bueno, últimamente no podía ir a ninguna, así que, bueno, acá dispuesto a aportar lo que tenga que aportar y, bueno, y a escuchar también a mis demás compañeros. Gracias, Fabi. Gastón ya está más Hola. canchero. Hola, mi nombre es Gastón. Yo ya he participado en charlas, pero esto es medio diferente, así que parece que fuera la primera vez. Así Sí, que, virtualmente. así que, nada, espero que si tienen alguna pregunta las digan y vamos a estar ahí para responder. Gracias, Gastón. Xavi, ¿estarás por ahí? Bueno, me parece que no está. Fabi, no, perdón, Sabina. Sí.
para acá activo porque sí, Ahí está. está Tiziano por ahí, pero viste que él se borra, está escuchando un Sí. poco. Sí. Bueno, yo soy la mamá de Tiziano, estoy con el grupo de familias de varones trans, varones y no binarios. La verdad que, bueno, el apoyo del grupo es, yo lo tengo que decir, fue de muchísima ayuda. Yo soy docente y la verdad que yo creo que como docentes, estas charlas o capacitaciones, encuentros, cualquier situación en la que nos encontremos con esta diversidad, que en la escuela está muy tapada, me parece que es imprescindible tener en la formación y en la práctica docente estos encuentros porque hay muchas situaciones que se nos escapan como madre, se nos escapan como docente, y el sufrimiento que está detrás de ese niño o niña, la verdad que no vale la pena dejar que se extienda un sufrimiento como el de ellos, porque nada, hay que estar en el lugar y hay que tener las herramientas que nosotros no los conocemos, pero el grupo de varones trans sí nos pueden orientar un montón, que de hecho fue el grupo que a mí me ayudó primero, a procesarlo como madre, a entenderlo después dentro de la institución, y aparte a que la escuela accediera, porque en mi caso la escuela no accedió y Benja tuvo ahí que estar empujando un poco, porque, bueno, todas situaciones que no estamos acostumbrados ni a aceptar ni a resolver como de la forma que les genere el mayor beneficio a los chicos. Así que me parece genial el encuentro, muy, muy copado. Bueno, nosotros, es difícil y es cierto lo que decía Gastón, porque no estamos acostumbrados a la virtualidad, siempre nos gusta estar ahí cerca porque para nosotros por lo menos es distinto, ¿no? Se genera como una cosa de empatía súper interesante que también nos permite por ahí ser estar mucho más relajados, y digo esto para que entiendan que por ahí nosotros las charlas, lo que intentamos hacer con estas charlas es lo que ya les dije antes, de compartir lo que nos pasa y lo que nos pasó en las instituciones educativas, y es difícil a veces, porque uno tiene que remover situaciones, pero bueno, es algo que nosotros elegimos hacer porque, como bien decía Sabina, que ella es mamá de uno de nuestros compañeros, de los más chiquititos que tenemos, y nosotros necesitamos poder hablarlo, porque lo hacemos por nosotros y lo hacemos por los chicos, porque no está bueno que las personas sufran en la escuela un montón de situaciones, ¿no? De discriminación sobre todo, que es la más difícil. Si bien hoy en día se puede hablar y nos podemos encontrar, como decía Sabina recién, hay un montón de situaciones que a veces suceden en las escuelas, y nosotros apostamos a que eso no sucede porque la gente tenga la intención, digamos, de discriminar, de violentarnos, de excluirnos, sino que muchas veces la desinformación. Nosotros siempre creemos que viene por ese lado, ¿no? El hecho de no conocer a veces hace que estemos ofendiendo a una persona, excluyéndola, y la idea de esta charla, de esta conversación es eso, ¿no? De poder por ahí estar un poco más alertas después a ver situaciones que antes tal vez la veíamos como comunes, y ahí atrás se esconden un montón de cosas. Nosotros en nuestras charlas siempre arrancamos compartiendo un videíto. En esta oportunidad vamos a estrenar videíto también, porque estuvimos bastante tiempo compartiendo un video que seguramente ahí se deben acordar, Nina recién que hablaba cuando estuvimos allá, se debe acordar de lo que yo hablo, pero bueno, ahora vamos a ir a compartir el primer video que tenemos para ustedes. Y algo que les quiero decir también es que esta charla no es una clase de cómo ser trans o cómo de respetar a una persona trans, sino que podamos todos y todas poder hablar, preguntar, compartir las experiencias que han vivido en la escuela, en situaciones. La idea es eso, que podamos charlar todas y todos, no crean que nosotros vinimos a dar acá una clase,
ni nada por el estilo, sino de poder compartirnos en conjunto, porque situaciones en la escuela pasan siempre y en todas las escuelas. Esto de ser trans no pasa solamente acá en Neuquén o en Buenos Aires, como todos piensan, pasa en todos lados. Así que vamos a arrancar, Emi, ¿te parece con el video? Yo les pido que cualquier cosa, si no se escucha, que me lo digan, así vemos cómo lo resolvemos enseguida, ¿sí? A ver, Sí, vamos. Benja, podemos usar el chat para algunas cosas cuando nos pasen. Por supuesto, sí, ahí está el chat. Muy El chat, importante. sí, y el tema de los micrófonos. A veces se puede perder un poco digamos, el sonido porque no todos y todas y todos tenemos apagado el micrófono, ¿sí? Así que eso es fundamental. Lo desactivamos, sí, y lo activamos cuando queramos hablar. Acá. Ahí está Marta. Sí, porque Marta, además... Marta tiene abierto el micrófono. Cerramos todos los micrófonos. Entonces, cuando quieran hablar, y si quieren preguntar, y lo pueden hacer a través del chat también, para que no se vayan perdiendo esas cosas, y Emi va a estar atenta ahí a que no al haya chat, ninguna sí. pregunta. ¿Sí? Bueno, voy a buscar. Bueno, espero que lo hayan podido ver bien y lo hayan podido escuchar bien, ese video. Es un video bastante viejito porque fue cuando se sancionó la ley de identidad de género y nada, me parecía re importante compartirlo porque ese video creo que refleja muy bien lo que significa para nosotros, para nosotras, para nosotras y las personas trans, poder tener un documento, una llave de acceso a todos los derechos, como nosotros le decimos, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Sí, ven. Sí. Genial. Cualquier cosa, cuando no Sí, me Benja. escuchen, me pueden hacer señas, así paro. Nada, por ahí contarles, ahora viene la parte de lo testimonial, donde nosotros contamos en primera persona cuáles fueron las cosas que nos pasaron en la escuela, ¿no? A mí puntualmente me genera, ya se me hace un nudo en la garganta, porque me genera algo muy lindo cuando hablo con las personas que viven en el norte neuquino, porque yo crecí en una zona rural donde costaba un montón que llegue toda la información, los términos, las maestras muchas veces hacían lo que podían, y aparte de que esto no se hablaba cuando yo era chico, yo voy a cumplir 35 años, y ser trans en una zona donde parece que todo el mundo se olvida de vos, y ser un niño es algo muy triste. Por eso me genera mucha alegría cuando hablo con las personas que no son de Neuquén Capital en realidad, porque acá en Neuquén parece que la información circula, es algo más de todos los días, y a veces me ha pasado de charlar con gente de otras partes de la provincia donde muchas veces me dijeron, es la primera vez que escucho hablar de esto. Y eso es re importante, porque esa primera vez le puede cambiar la vida a muchas personas, independientemente de que sean nuestros estudiantes, nuestras compañeras, compañeros docentes, nuestra familia. ¿Sí? Esto que podemos compartir acá es importante para todas las personas. Cuando yo vivía en esta chacra, cerca de Allen, en Río Negro, vivía en una zona rural donde esto no se hablaba, y lo poco que podíamos llegar a escuchar era por la televisión. Y no era de una manera agradable, era de una manera despectiva, ¿no? Hablar de la chica trans que mostraban en la tele, y burlarse, y siempre eran, o eran noticias de personas trans que se las criminalizaba, que no eran cosas lindas, digamos, las que veíamos, las que por ahí tal vez hoy sí podemos empezar a ver gracias a la lucha, ¿no? Porque esto es todo gracias a la lucha de quienes vivimos y transitamos todo esto, que se pueda empezar a cambiar esa realidad. También gracias a las leyes, ¿no? Gracias a un montón de cuestiones. Pero haber pasado por una escuela primaria, en una escuela donde yo sentía que no podía decir que me sentía varón, todo el mundo pensaba que yo era una mujer, que era una nena, y
la verdad que era muy difícil, ¿no? Yo tengo tres hermanos varones, y también mi familia era como que esperaba muchas cosas de mí por ser la única mujer, entre comillas, porque ellos creo que no lo hicieron con ganas de hacerme sentir mal, ¿no? Es lo que creían que estaba bien. Y la verdad que nacer y que te asignen un género y que digan, sí, sos mujer y tenés que hacer esto, esto y esto, y esto y esto no lo podés hacer, era muy complicado. En la escuela sufrí mucha discriminación por parte de mis compañeras y mis compañeros, también de las maestras, porque no era una nena como todas las otras, ¿no? Era una nena diferente, entre comillas. Era un caso, porque, digo un caso entre comillas, porque muchas veces le ponemos ese nombre, ¿no? A la persona que actúa de otra forma a la que nosotros no estamos acostumbrados, o de la forma que nosotros esperamos que actúe. Eh, He escuchado hablar hay un caso en tal escuela de una persona que se comporta así, y la verdad que nosotros no somos casos, somos personas que tratamos de expresar las cosas que sentimos y que queremos, y no poder hacerlo es muy difícil. Eso te genera muchas situaciones de dolor y de discriminación. Cuando digo que las maestras también me hicieron sentir mal muchas veces, me refiero a cosas que muchas veces decimos y no nos damos cuenta. Me acuerdo como si hubiera sido ayer que mis maestras me decían, no, pero eso no lo podés hacer porque vos sos una nena, tenés que jugar con las nenas, eh, sentate como nena, decían las maestras, sentate como una nena, no te sientes así. Y yo me quedaba pensando, ¿qué sería sentarse como una nena? Yo la verdad que no sé qué es sentarse como una nena. Son preguntas y cosas que a veces las repetimos porque nos enseñaron así, pero si nos empezamos a preguntar si realmente esas preguntas tienen respuesta, o qué nos pasaría a nosotros si esas cosas nos las preguntaran a nosotros, ¿no? ¿Qué es sentarse como una nena? ¿Qué es jugar a lo que juegan las nenas? Eh, eran situaciones de todos los días en la escuela, ¿no? Esto de formar cuando llegas a la escuela y las nenas acá, los varones allá, eh, de actuar, de actuar. Me acuerdo, y siempre lo cuento esto como una anécdota, porque a mí me re gustaba actuar en la escuela, me re gustaba, era el primero que levantaba la mano, siempre tenía ganas de actuar y de bailar y de lo que sea, pero había algo que pasaba y que a mí me hubiera cambiado la vida, ¿no? Porque nunca nadie me preguntó de qué quería actuar. Siempre se me asignaba, digamos, como un rol dentro de lo que teníamos que actuar, y son cosas que las tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿no? No solamente en la escuela, en la vida. Eh, Nadie me preguntó si yo quería actuar de lo que me estaban asignando, simplemente me lo asignaban y nada, y yo bailaba con una cara triste, enojado, toda una mezcla, porque a mí me gustaba actuar, entonces lo hacía como podía. Y después tenía a mi mamá y a la maestra diciéndome, no, pero tenés que sonreír, tenés que esto, tenés que lo otro. Y la verdad es que yo no estaba siendo muy feliz. Sí me hacía feliz el hecho de poder participar, pero no me hacía feliz el hecho de que yo quería hacer otra cosa. Y parecen cosas re simples y sencillas, pero son cosas que muchas veces no nos preguntan cuando somos chicos, y la verdad que genera mucho dolor. Entonces, haber pasado por la escuela con todas esas situaciones, el tema del baño, ir al baño también era un problema para mí, para todas las personas trans, ha sido un problema tener que ir al baño en un lugar público. Imagínense en la escuela que todos nos conocen y todas nos conocen. Siempre nos armábamos como, por lo menos puntualmente yo me armaba como estrategias para poder ir al baño, porque trataba de ir como a la mitad de la clase, siendo un niño todo esto, trataba de calcular a la mitad de la clase pedir permiso para ir al baño, porque si esperaba cerca del recreo me iban a hacer esperar hasta el recreo, o si recién entramos al recreo me retaban y me decían, no, tendrías que haber ido en el recreo, ahora no puedes ir. Y eso también parece algo muy sencillo,
pero para nosotros era todo un mundo, ¿no? Teníamos que armar toda como una estrategia para poder ir al baño cómodos, y muchas veces no íbamos, pasábamos todo el día en la escuela sin ir al baño, y imagínense lo difícil que es estar en esa situación. ¿Por qué no queríamos ir al baño en el recreo? Porque la verdad yo no me sentía cómodo yendo al baño de nenas. Yo me sentía siempre un chico, siempre me sentía un varón. Soy un varón. Y tener que ir al baño donde estaban mis compañeras era para mí algo vergonzoso. Más allá de que ellas no se daban cuenta de esa situación, era vergonzoso. Y ir al baño de los varones era algo que directamente no podía hacer. Ni siquiera me animé a preguntar alguna vez si podía ir al baño de las maestras, por ejemplo. Era muy marcada esta cuestión del binarismo en una zona rural, con mucha más razón era marcado, ¿no? Ser varón y ser mujer en una zona rural es doblemente difícil porque todos esos roles, esos mandatos están fuertemente marcados, y salirte un poquitito de esa norma establecida ya genera que vos seas el diferente, que seas el raro, y la verdad que es algo que no pueden estar atravesando los niños y las niñas ni en la escuela, ni en la casa, ni en ningún lado, ¿no? Después cuando fui un poco más grande y empecé a ir a la secundaria, eh, yo pensaba que iba a ser todo mejor, porque ahí no me conocía nadie, pero ir de una chacra, de una zona rural, a estudiar a una secundaria de una ciudad, fue mucho más difícil todavía, porque ahí no solamente me discriminaban por mi expresión, por cómo me veía, porque no era femenina, entre comillas, también me discriminaban por ser pobre, porque era de las chacras, y eso también causaba mucho dolor, ¿no? Eso, el conjunto de la discriminación, ya sea de dónde venía, o por cómo era mi ropa, o por cómo yo me expresaba, era motivo de burla y discriminación, a tal punto que me terminó expulsando, ¿no? Yo un día decidí no volver más a la escuela, porque el único momento que me atreví a pedir ayuda a los docentes, me acuerdo que fue a una maestra, a una profesora de la secundaria. Le dije que habían chicos y chicas que me molestaban mucho, y ella me dijo, bueno, pero si vos sos así también, viste, tendrías que cambiar un poco. Es como que me estaba culpando a mí. eh, a ver, yo no digo con esto que esto siga pasando, seguramente siga pasando, ¿no? Y tampoco culpo a mi profesora de ese momento por haberme dicho todo lo que me decía, porque bueno, eran distintos contextos, no eran otras realidades. Yo creo que hoy en día que una docente o un docente diga algo así es trágico, pero en el año 99, cuando yo fui por primera vez a la secundaria, no, era algo re común, ¿no? Era algo que nos pasaba a cualquier persona que se saliera de esas normas. Y bueno, después de eso, en paralelo en mi casa yo sufrí mucha violencia por parte de mi papá, porque él también estaba muy enojado conmigo con esto de no pertenecer y no cumplir con todos esos mandatos que me habían asignado. eh, Generó que nada, que fuera violencia, violencia y más violencia. Me terminé escapando de mi casa con 14 años, y me afronté por primera vez en mi vida un montón de situaciones de las cuales yo creo que ninguna persona de 14 años estaba preparado, ¿no? Siendo de una zona rural, y hago mucho hincapié en eso porque estábamos más desinformados todavía. Terminé viviendo en la calle, o sobreviviendo, mejor dicho, porque vivir en la calle no es vivir en la calle, nadie vive en la calle, la gente sobrevive ahí. Y sobrevivir a eso, abandonar la escuela porque ya no tenía dónde vivir, eh, fueron, fueron terribles las situaciones en las que me tuve que afrontar ahí. Nadie de los adultos que yo conocía me buscó, nadie se preguntó dónde estaba. Y después un día me enteré que iba a ser papá, porque en realidad tal vez suena difícil, suena raro, ¿no? Decir, me enteré que estaba embarazado. Yo sé que puede sonar raro, a mí ya me suena normal,
pero me enteré que estaba esperando un bebé que decidí tener, que es mi hija, que ahora tiene 19 años, y en ese momento vuelvo con mi familia porque ellos me convencen de que iba a estar todo bien, de que ya no iban a haber más situaciones de violencia, pero después me encuentro con que sí seguían existiendo esas situaciones de violencia y ahora fue más grave, porque esta vez no solamente me tuve que ir de la casa por las situaciones de violencia, sino que también se quedaron con mi hija. Mi hija me la quitaron, me la quitó mi papá. Y me tuve que ir a la calle de nuevo y sin mi hija, ¿no? Y volver a pasar por un montón de situaciones de las que ya había pasado, y a la vez preguntándome un montón de cosas porque no sabía cómo encarar esto de decir, de contarle a alguien que yo me sentía un varón y que siempre había sido así. No escuchaba a nadie hablar de esto, y, y bueno, hasta que un día me encontré con un par de personas que hablaban de esto. A mí la sociedad siempre me vio como una mujer lesbiana, porque yo salía con chicas, me gustaban las mujeres, y tenía tanta desinformación que ni siquiera yo sabía que lo que a mí me pasaba era que soy un varón transgénero, no lo sabía. Nunca lo supe hasta el año 2011. Imagínense, habían pasado casi 25 años de mi vida que no sabía qué nombre ponerle a lo que a mí me pasaba. Desde ese momento que yo intento, hasta el día de hoy, ¿no? Desde ese momento que yo intento estar en todos los espacios donde antes no pude estar, para poder contar que existen estas situaciones, que a veces no nos damos cuenta. A partir de contar esto, bueno, pude estudiar, terminé la secundaria, la empecé y la terminé la secundaria, que ahí también fue medio difícil porque fui a un nocturno, un colegio de adultos, y empecé con un nombre y me egresé con otro nombre. O sea, la transición que yo hice, esa transición social, no fue algo mío solamente. Toda la gente de la escuela supo que yo había cambiado mi nombre, mi identidad de género, y también tuvieron que aprender a lidiar con eso, ¿no? Porque de repente me llamaban de una manera y después les pedí que me llamen de otra manera. Eh, y fue difícil, pero no fue algo imposible, ¿no? Esas personas tuvieron que aprender a la par mía y yo a la par de ellos, de que la identidad de género es algo que uno no elige, y que el día que alguien lo puede expresar, lo único que podemos hacer es acompañar y respetar, ¿no? Fue tanto lo que a mí en lo personal me hizo sufrir la escuela por la falta de información. Fue tanto que yo también, de la mano de Cristian, la hermana, de Milce, de los compañeros y compañeras de ATEN, que el año pasado decidí empezar la carrera docente, porque la escuela para mí es clave, es transformadora para todas las personas que pasan por ahí. Y si no estamos preparados y preparadas, probablemente muchas personas se terminen yendo de la escuela, así como me fui yo y así como se fue mucha gente también, que no pudo eh, estudiar, ¿sí? Yo tengo compañeras y compañeros trans en todo el país, y muchos de ellos que son adultos, ya mayores de 50 años algunos, con suerte algunas son mayores de 50 años, y es muy triste escuchar cuando te dicen que le hubiera gustado estudiar. Es muy triste. O sea, a mí se me quiebra la voz porque me acuerdo de todas esas veces que me contaban puntualmente Katiana, que es mi compañera de trabajo y amiga. Ella es una mujer trans de 50 años, 56 años, y siempre lo dice con mucha tristeza, que a ella le hubiera gustado ser profesora de inglés, pero el hecho de que la hayan expulsado de la familia y de la escuela hizo que no pudiera cumplir esos sueños, y la verdad que yo no quiero que le pase eso a nadie más. O sea, ojalá que el día de mañana, cuando sea docente, ya esto no sea algo que tengamos que estar charlando. Entiendo que es necesario, que es re importante, porque a nosotros no nos enseñaron, ni a nuestra familia nos enseñaron, ni a quienes fueron nuestros docentes tampoco nos enseñaron lo que significa ser una persona trans, y todo lo contrario, siempre nos enseñaron que eso era una supuesta decisión y que si tomás esa decisión te la tenés que bancar. La realidad no es esa. La realidad es que ser alguien trans es ser uno mismo, y si uno no puede ser uno mismo, no puede
no puede cumplir ningún sueño, no puede cumplir ninguna etapa de su vida, no puede conseguir un trabajo. Entonces, por eso es que hacemos esto, por eso es que lo compartimos, porque se puede googlear qué es trans, qué significa ser trans, pero por ahí contarlo en primera persona es mucho más transformador a veces. Así que por mi parte eso le voy a compartir a mis compañeros el espacio, porque me gustaría que hablen también, Gastón, Fabi, cualquiera de los dos que esté por ahí, que quiera empezar. Antes agradecerte esta experiencia que contaste, Benja, y si podemos desactivar un poquito los micrófonos y le damos un aplauso, porque la verdad que es todo un desafío esto, hacerlo en la virtualidad y cada vez que lo relatás te llega mucho. Así que le podemos dar un aplauso, podemos abrir los micrófonos. Muchas gracias, Emi, muchas gracias. No sé cuál de los chicos anda por ahí. Gastón, ¿querés hablar? ¿Empiezo yo? Bueno. Bueno, como dije anteriormente, mi nombre es Gastón, tengo 22 años y mi recorrido por la primaria fue un poco difícil, pero más que nada porque, qué sé yo, me trataban mal, o sea, fui discriminado, pero por mi sobrepeso, digamos. Nunca, o sea, sí sufrí como así discriminación por ejemplo, estaba jugando en el playón y venían los chicos, me preguntaban, ¿vos sos nene o sos nena? Y yo nunca le respondía a lo que me preguntaban. Prefería quedarme callado y seguir jugando a la pelota, siempre fui alguien que jugaba a la pelota desde muy chico. Siempre pedía juguete de nene. En el barrio me decían el Maradona, tenía terrible afro. Cuando empecé, retroceder un poco, cuando empecé a ir a jardín, bueno, uno se encuentra con ese mundo que es tan, digamos, te separan de nene y nena y por color encima. Entonces uno ahí se choca con ese mundo y vos te sentís de otra manera y no sabes cómo explicarle a los profesores, a la seño, que vos querés ir al baño de la puerta azul. Entonces, por ese lado fue muy complicado poner en palabras lo que a uno le estaba pasando, ¿no? Recién a mí, por ahí, cuando iba en sexto o séptimo, pude empezar a decir un poco lo que me pasaba, no hablando, sino actuando. O sea, no de actuar en una obra ni nada de eso, sino que cuando te hacían la formación, te separaban por nena y nena. Entonces yo un día agarré, dije, bueno, voy a decidir y me voy a plantar acá a ver qué pasa. Agarré y me puse entre medio de las dos filas, y una señora vino y me preguntó que por qué no me formaba bien. Y yo le respondí que yo me quería formar acá en el medio. Y ella insistía en que vaya a la fila de las nenas, y yo no me moví, no le respondí. Y agarró y me dijo, bueno, formate donde vos quieras. Entonces ahí di un paso y me formé en la fila de los hombres. Y ahí es donde yo empecé a demostrar, a decir que yo me sentía más cómodo con los hombres. Porque si bien nunca jugué con las mujeres ni nada de eso, también fui un chico muy solitario, digamos. Siempre en el recreo estaba solo, no tenía amigos, porque todos me miraban raro, claro, porque tenía un nombre femenino y me vestía como un varón. Entonces todos me miraban raro y siempre me trataban de marimacho y machona y qué sé yo, y todas esas cosas. Bueno, ya rompiendo con lo de la primaria, cuando me egresé de la primaria, fue un momento complicado, me acuerdo siempre de ese momento, en que tenés que recibir el diploma. Entonces, a mí me llamaron y dijeron mi nombre y yo no fui. No me quise levantar y el motivo por qué no me quise levantar fue porque al frente mío había una chica que me gustaba en ese momento, y cuando me nombraron el nombre era femenino, entonces no me levanté. Y creo que eso fue peor porque la señora bajó a darme el diploma abajo y fue peor porque todo el mundo me quedó mirando. Y siempre recuerdo ese momento porque
fue feo el momento, digamos, ¿no? Y bueno, ya saliendo de la primaria, empecé el secundario. En el secundario me choqué con que, bueno, decidí ir a una escuela que casi toda mi familia pasó por esa escuela. Entonces esa escuela era semi privada y semi religiosa. Así que la veía complicada, pero no fue tan complicado porque en sí era una escuela muy abierta. En ese momento yo todavía tenía mi nombre en femenino, entonces me tenía que bancar de que me llamen como tal. Entonces yo ahí empecé a ejercer mi apodo. Me puse un apodo, entonces le decía a mis compañeros que me trataran así. Y bueno, ahí me empezaron a tratar así. Bueno, llegué hasta primero, ni siquiera terminé el primer año, abandoné porque no sentía que podía con eso, porque todos los días me pasaban en el dictado y me sentía eh, raro porque todos me miraban o cosas así y ya como que no me sentía bien en ese entorno. Y aparte uno siempre piensa en que por más que vos te sientas, qué sé yo, siempre me sentí hombre y que la gente no te vea tal como vos te sentís es complicado, ¿no? Entonces abandoné la escuela, le dije a mi viejo, me dijo que bueno. Entonces ya no me insistió más, tomé 3 años sabáticos, después retomé la escuela de vuelta, no pude terminar el secundario de vuelta, después me tomé otros par de años más y inicié de vuelta secundario y todavía no lo puedo terminar, así que ya como que me niego a volver al secundario porque sé que no voy a poder, porque me siento muy limitado a que no voy a poder por cosas que me pasan a mí, o sea, cosas que no puedo expresar bien, pero por ese lado fue difícil. Y en el tema familiar, cuando le dije a mi familia, cuando me manifesté de que yo quería ser un varón, que esto fue en 2017, con la ayuda de una psicóloga, porque a mí me costó mucho entender que yo era un varón trans. Siempre me sentí digamos, un varón cis, sin ponerle lo trans, digo. Entonces me costó mucho entender que lo que a mí me estaba pasando y todo eso. Y con la ayuda de una psicóloga pude entenderlo y empecé a hormonarme y todo eso. Y ahí fue en el momento donde entré al, ¿cómo se llama? A la orga, que estamos ahora con los pibes, que es la de varones trans y no binario Neuquén ni Río Negro. Y bueno, con el tema de la familia, me aceptaron, todo bien. Por ahí sí, todavía me tratan en femenino. Y por ahí a veces la familia dicen cosas que duelen, aunque no quieran, o no sé si es su manera de tratarte, pero una vuelta me acuerdo y me marcó mucho lo que me dijo mi abuela. Me dijo, yo te voy a tratar como Gastón cuando vos tengas algo ahí abajo. Y eso fue algo que me marcó mucho, porque, digamos, mi abuela fue la primera que me apoyó para que yo le pudiera decir a mi hijo que quiero hacer esto y hacer aquello. Y después fue como que me dio un golpe ahí donde más dolía y eso como que me quedó ahí medio movilizando todo. Y nada, como dije anteriormente, me gustaría terminar secundario, pero siento que no estoy como para hacerlo todavía, no estoy como habilitado a terminar secundario, me gustaría trabajar, que es por lo que también estamos luchando por el cupo laboral trans, pero bueno, es difícil. Y nada, eso es todo lo que tengo para decir, muchas gracias por escuchar. Gracias, Gastón, un gran luchador de la vida. Abrimos los micrófonos y le damos un aplauso a Gastón, que nos ha acompañado un montón el año pasado en Las preguntas que les vayan surgiendo a medida que van hablando las pueden ir poniendo en el chat, o los comentarios, o lo que ustedes gusten, también está el chat para expresarse. Exacto. Fabi, ¿querés comentar algo? ¿Estás por ahí, amigo? Sí, acá estoy.
estaba escuchándolo atentamente a Gastón. Yo también una de las cosas, bueno, contarle primero que nada que yo soy de Río Negro, de acá de Cinco Saltos. La mayoría de las cosas que les pasaron a mis compañeros me pasó a mí también. Primero que nada el tema de los baños. A la hora de ir al baño igual esperaba a que estén todos en clases para yo poder ir, porque si no, no me animaba o tenía que estar aguantándome. Igual las mismas situaciones me pasaron en la primaria, o sea, en la primaria siempre sufría muchísimo con el tema de los actos. Siempre, o sea, a mí siempre me gustó participar, siempre leía o poesías, leía todas esas cosas, pero a la hora de que tenías que, no sé, bailar o hacer ese tipo de cosas, era, digamos, como bastante una situación en la que yo sufrí mucho, porque yo quería ponerle para el 25 de mayo, vestirme de gaucho, o ponerme, no sé, un sombrero o algo así. Y, y en ese momento era cuando a mí me decían, capaz que yo decía, bueno, sí, sí quiero, sí quiero. Capaz que muchas veces habían muchos chicos que echaban atrás, y a la hora de ensayar a mí me ponían y yo feliz a la hora de ensayar como un varón, pero me encontraba con otra situación cuando era el día del acto, que me tenían y me terminaba bajando a último momento porque me hacían poner hasta pollera y todas esas cosas que a veces se me re complicaban. Entonces, y bueno, después en el secundario, qué sé yo, en la secundaria yo comencé y dejé en tercer año. Dejé en tercer año porque bueno, yo sufrí muchísimo, igual no sabía explicar lo que me pasaba, entonces por ese mismo tema yo sufría mucho tenía ataques de nervios, capaz que en cualquier lugar yo, no sé, me desmayaba, y porque no tenía la manera en la que poder explicar lo que a mí me estaba pasando, ni siquiera yo lo entendía. Después el secundario lo terminé en el SEM 90, en la noche. La nocturna también, yo decidí arrancar cuando ya directamente me pude cortar el pelo y me pude vestir como yo quería, me sentí cómodo. Entonces ahí dije, bueno, tomé valor y arranqué. Empecé, bueno, todo el mundo me trataba en femenino, porque yo todavía ni siquiera podía expresar lo que me pasaba. Todo esto lo pude hacer recién en el 2018, cuando yo estaba cursando cuarto año, estaba por egresarme y yo a principio de ese año pude hacer mi documento. Igual tenía muchísimo miedo porque no sabía, o sea, me estaba pasando de que acá en mi casa yo lo había contado, pero no estaba recibiendo las respuestas que a mí me hubieran gustado. Pero obviamente es entendible porque es algo muy fuerte, fue algo muy fuerte para mi familia, ¿no? Y al final, esta parte, bueno, es una de las mejores partes y es algo de lo que me voy a acordar siempre, que ahí yo agarré, tomé valor, estuve como 2 meses, tardé porque no me animaba. Fui un día, me senté al frente de la directora y con mi documento en la mano y le dije que yo necesitaba que cambiaran mi nombre de las planillas. Así fue de la única manera que se lo pude decir. Ella en ese momento se reía y me dice, no te preocupes, no tengas miedo, porque yo ese día estaba temblando, o sea, no podía ni hablar. Como agarré y le dije las cosas como me salió. Entonces ese día
agarró ella y me dijo que bueno, que no me preocupara, que me quedara tranquilo, que iba a hacer, se iba a empezar a mover para cambiar mi nombre en las planillas. Así que bueno, a partir de ese día, después, ese día fue un viernes. Un lunes yo llegué a la escuela, apareció la preceptora a preguntarme si mis compañeros ya lo sabían o cómo quería que hiciéramos para decírselo. Yo agarré y le dije que yo tenía ganas de que mis profesores igual lo sepan, porque para mí era re complicado igual tener que estar diciéndoselos uno por uno. Sí, que nada, porque yo como pude, me senté al frente de la directora, se lo dije, después era el doble, me iba a costar el doble de decírselo a cada uno de los profesores. ¿Qué es lo que hizo ella? Ella llamó en un momento que estaban todos los profesores en la sala de profesores, ¿no? Hicieron una nota y agarró y les dijo a todos los profesores, las profesoras, que bueno, que a donde me vieran a mí me tenían que llamar Fabián. Entonces, este mismo día, me acuerdo que yo después salí al recreo y todos los profesores me andaban, claro, a partir de ese día ya me conoció toda la escuela, igual, ¿no? Pero fue muy lindo para mí porque después de tantos años que yo no me animaba a volver a pisar la escuela, esa vez cuando estaba por terminar, porque a mí me agarró, digamos, el miedo, que yo lo que no quería era que el día en el que me entregaran, digamos, el diploma, que estaba finalizando el secundario, que dijera otro nombre con el que yo no me sentía bien. Así que bueno, lo que yo siempre me acuerdo es que ellos en realidad me escucharon y ese día fue uno de los mejores días. Y con respecto al tema de mi familia al principio les costó un montón, pero ahora directamente, o sea, ya no tiene ningún problema. Por ahí muchas veces digo que a veces el problema, si no es en la casa, es afuera. Por ahí te encontrás con gente que te conoce, a mí en mi caso, me conoce desde chico, o se encuentra con mi papá o mi mamá y le preguntan por mí. Todavía en ese sentido es como que no sabes contestar, porque es muy complicado tener que andar uno por uno explicándole lo mismo. Aunque yo en mi caso no tengo problema en hacerlo, ¿no? Pero todavía sigue pasando de que suelo recibir comentarios de gente que me conoce desde que soy chico y que son comentarios que duelen bastante, igual que yo por suerte mis familiares los tengo todos lejos, entonces todos siguen mis cambios y todo por las redes sociales. Lo bueno es que eso no les da tiempo a decir ni opinar nada. Así que, pero bueno. Y nada, creo yo que si tienen alguna duda, también aprovechar este momento para decirles que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar acá y bueno, nada, eso, nada más. Muchas gracias, Fabi. Muchas Genial. gracias. Gracias, amigo. Es la Luis, primera ¿también vez te que... decir algo chiquitito? Sí. Por ahí para las compañeras que trabajamos en las escuelas, que si bien está la Ley de Identidad de Género, la 26.746, si mal no recuerdo, que es a nivel nacional, tuvo el Consejo Provincial de Educación que, a raíz de lo que estaba diciendo recién Fabián, ¿no? Del nombre, tuvo que sacar una resolución, que es la 1320, fines del 2018, en donde con DNI o sin DNI, podemos de alguna manera, como se autoperciban, nombrarlos. Tanto en planillas, en el cotidiano,
pero digamos que cómo somos como sociedad, ¿no? Porque la ley existía, pero digamos que uno por uno, institución una por una, llevando esa resolución. Así que gracias por hacernos acordar de esto, ¿no? Que tenemos normativas, que tenemos, que hay derechos, y simplemente hay que empezar a ejercerlos. Totalmente. Ahí preguntaban por el número de las resoluciones, la resolución 1320, y la ley de identidad de género es la ley 26.743, que se sancionó en el año de 2012, y la 1320 del 2018. Lamentablemente se tuvo que hacer eso porque, nada, seguía existiendo la situación muy común en las escuelas de que se nos exija un cambio registral para cambiar, digamos, en el listado de la escuela el nombre autopercibido. La ley de identidad de género en su artículo 12 habla del trato digno. Imagínense que tuvimos que hacer una ley. Cuando digo tuvimos que hacer, digo eso porque las personas trans hicieron la ley de identidad de género, la escribieron, la redactaron, y tuvimos que hacer un artículo que se llame trato digno, porque justamente no se nos trató dignamente jamás en ningún lado, ¿no? Y este artículo habla, lo que decía Emilce, que las personas tenemos el derecho a ser respetadas por la identidad autopercibida, independientemente de la edad que tengamos, ¿sí? Tenga 5 años, 6 años, 20 años, 40 años, nadie nos puede exigir que tengamos el cambio del documento realizado, porque ese es nuestro derecho, ¿sí? Ahí el mismo artículo de la ley explica cómo se debe registrar a una persona trans cuando solicita este cambio, por ejemplo, en la escuela, sin que tenga el cambio registral hecho. ¿Se entiende? Ahí explica cómo tenemos que hacer para que respetemos la identidad de género de esta persona, y además para poder hacer, digamos, todos los papeles y todo lo que nos soliciten desde la escuela, ¿no? Porque nosotros entendemos que no se trata solo de cambiar un nombre en una planilla, ¿sí? Pero ahí el artículo 12 de la ley y la resolución 1320 refuerza lo que dice este artículo para que ya no exista más ese problema de que no saben cómo hacerlo, porque muchas personas no sabían cómo hacer ese cambio, muchos docentes no sabían, y también es una situación que a muchos niños trans les pasa en la actualidad, porque bueno, muchas veces se argumenta con esto de no será muy chico para elegir, no sabemos si está jugando. En realidad ninguna persona juega con la identidad de género, ninguna persona está jugando con eso, es lo que uno expresa, y muchas veces las familias permiten poder expresarlo, pero a veces los problemas se encuentran, digamos, con las personas que están en las escuelas, ¿no? Entonces es re importante tener en cuenta este artículo que dice, perdón, esta resolución que cuenta Emilce, que nosotros siempre que vamos a una escuela con ATEN llevamos las resoluciones impresas para que las puedan tener, las puedan leer, las puedan conocer, y también la ley de identidad de género, ¿no? Ahora, desde la virtualidad, solo le podemos decir el numerito, cuanto mucho la pueden encontrar, porque esto está en todas las plataformas, así que del Consejo de Educación, también se puede encontrar en internet fácilmente, así que ahí pueden, lo mismo que si llegan a tener en algún momento alguna duda puntual con algo que diga la ley de identidad de género, sepan que nosotros estamos a disposición de poder sacar esas dudas, y también contarles que desde ATEN y las organizaciones del colectivo LGBT en conjunto hemos realizado unas guías de herramientas para docentes, justamente, para abordar a la diversidad en la escuela. Está buenísima, es súper interesante. Por ahí tal vez está quedando un poco desactualizada ya, porque ustedes sabrán que la diversidad es súper dinámica, y todos los días, afortunadamente, más compañeras y compañeros se visibilizan, y esto hace que muchas veces esas guías u otras guías vayan quedando como desactualizadas, ¿no? Pero está bueno que la puedan también tener. Ahí la envía Emilce por PDF, así que va a estar bueno ese material para que ustedes lo puedan tener en las escuelas. Ahora, si te parece, Emi, compartimos un videíto más, porque
Sí. Lo que queremos antes, porque ya son las 5:30, tenemos tiempo para un videíto más, que creo que son 5 minutos, y después para que hagan preguntas o lo que quieran. Nosotros queremos contarle que hoy también iba a estar con nosotros en la charla Dan Castro, que no pudo por cuestiones de la cuarentena, ¿no? Porque ahora no se puede salir con el tema del número del documento y todo eso, que algunos días sí, otros días no, y Dan justo está en su casa, donde no tiene internet. Para poder conectarse hoy tendría que haber estado en la casa de la abuela, así que no pudo estar en esta charla lamentablemente, pero seguramente no va a faltar oportunidad de que conozcan a Dan, que es un compañero nuestro, es una persona de identidad de género no binaria. Seguramente habrán escuchado hablar de las personas no binarias, habrán escuchado hablar del tema del lenguaje inclusivo, tiene que ver con esta identidad de género, ¿no? La identidad de género no binaria, que justamente expresa la identidad de género que no se identifica necesariamente con la identidad masculina o la identidad femenina, ¿sí? Lamentablemente no puedo estar Dan hoy porque hubiera sido súper interesante que puedan escuchar su testimonio y lo que significa ser una persona no binaria en primera persona, ¿no? Como decimos nosotros, nadie mejor que Dan para poder hablar de esto porque es su identidad. Pero bueno, ahora le vamos a compartir un videito que habla de las dimensiones de la sexualidad. Las dimensiones de la sexualidad nosotros esto lo tomamos de la Organización Mundial de la Salud, que afortunadamente se ha actualizado bastante en ese sentido. Incluso el año 2018 quitó de su lista de enfermedades a la transexualidad. Es gracioso para nosotros, porque es como que con una firma de la Organización Mundial de la Salud ya estamos todos curados y curadas, supuestamente, pero la Organización Mundial de la Salud dice que la sexualidad no es una sola cosa, que es un conjunto de cosas, ¿sí? Es el sexo biológico, es quién me gusta, de quién me enamoro, cómo me gusta vestirme, todo tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Cuando no tiene internet por llamada telefónica, dice. Está bueno. Las dimensiones de la sexualidad tienen que ver con sexo biológico, que es la primera dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con la identidad de género, ¿sí? El sexo biológico se refiere solamente a la genitalidad. Una persona puede nacer macho, hembra o intersexual. La identidad de género es quién soy, ¿sí? Si soy varón, si soy mujer. Después la orientación sexual, que es otra dimensión, tiene que ver con quién me gusta, ¿sí? Quién me atrae, de quién me enamoro, tiene que ver con lo afectivo por ahí. Y lo último, que es la expresión de género, que tiene que ver con cómo me visto. Nosotros ahora vamos a compartir un videito con ustedes que explica muy bien esto, y es súper interesante que sepan que más allá de que esto es un pedacito de una novela que seguramente habrán escuchado nombrar o tal vez la vieron, se llama 100 días para enamorarse, una novela que daban en Telefe y contaba la historia de un chico trans, entre otras cosas, y en una de esas escenas explicaban bien qué significan las 4 dimensiones de la sexualidad. Nosotros esto lo tomamos para compartirlo con ustedes, y lo que es importante mencionar que más allá de que se trata de una novela de ficción, quienes pudimos asesorar en esas escenas y en todo lo que se habló en relación a la identidad de género, fuimos las personas de la Federación Argentina LGBT, que es una federación a la cual nuestra organización también pertenece. Es decir, no es que esto lo dijeron así sacado de internet solamente, sino que se trabajó en conjunto con la federación para que la información que se pueda transmitir a través de la novela sea una información correcta, ¿sí? Y centrada en lo que viene a ser nuestro país, nuestro territorio, en el marco de nuestras leyes. Así que ahí, si está por ahí el compañero Lucas, para que pueda compartir el videito. ¿Qué le pareció el videito? ¿Lo habían visto? No lo habían visto. Muy bueno, no lo había visto, no había visto la novela esa tampoco. No tengo televisor. Esto del año 2018, y nosotros, imagínense, como varones trans,
estábamos re contentos porque por primera vez estaban visibilizando algo que tiene que ver con nuestra realidad, algo que nos pasa todos los días. Esto que les decía de que la escuela sepa de qué se trata la identidad de género, es algo que le puede cambiar la vida no solo a la persona que lo sabe, sino a la persona trans que está ahí, que tal vez tampoco sabe de qué se trata, lo que le pasa, lo que siente, y ahí tenemos que estar alertas nosotros, nosotras, nosotres, porque que una persona no pueda contar lo que le está pasando es algo que no puedo poner en palabras realmente, es algo muy triste, y el hecho de no estar informados también hace que cuando la persona se anima a contar, tal vez sin proponérnoslo, terminamos expulsándola a esta persona, no solo de la familia, sino de la escuela, del trabajo, de toda la sociedad, ¿no? Del sistema de salud, toda esa desinformación histórica que existió en torno a nuestras identidades, o toda la mala información también, porque siempre se habló y se habló mal, y siempre quienes hablaron no éramos las personas trans. Todo eso hizo que, por ejemplo, hoy en la Argentina tengamos que estar debatiendo por una ley de cupo laboral trans para poder acceder al trabajo formal por primera vez en nuestras vidas. Muchos y muchas de nosotros y nosotras no hemos podido acceder al trabajo formal por no haber podido estudiar, por no haber podido capacitarnos, porque no teníamos más que el día a día para sobrevivir. Entonces es re contra importante que nosotros y nosotras sepamos esto, porque en el momento que podemos escuchar y que podemos habilitar la palabra es donde se transforman las cosas, y como persona trans creo que poder hacer eso no nos quita un derecho a ninguno, ¿no? Poder habilitar a que el otro pueda hacer no le quita el derecho a nadie. Habrán escuchado que hace unos días, el 28 de junio, fue el Día del Orgullo, el Día Internacional del Orgullo LGBT, que seguramente se deben estar enteradas y enterados de todo el ruido que generó que las personas LGBT pudiéramos izar por primera vez la bandera en un mástil como en la Plaza de las Banderas acá en Neuquén y en muchos lugares de la provincia. Y la verdad que para nosotros eso es algo inexplicable, no sé cómo decirle. El orgullo que sentíamos ese día no se nos puede explicar, realmente, porque significa muchas cosas, visibilizarnos, reivindicar, tener el reconocimiento del Estado, que nos vean, porque no termina todo con la ley de identidad de género, hay muchas cosas para hacer todavía, no termina todo con el matrimonio igualitario. Las personas trans seguimos teniendo una expectativa de vida muy baja, de 35 a 40 años en todo el país, y esto se debe justamente a toda la exclusión. Entonces, que hayan estado presentes y que hayan personas que luchamos para esto, para que se visibilice y se cambie esa realidad. Izar la bandera fue uno de esos logros, ¿no? De poder decir, bueno, un día, y por primera vez en la historia de la provincia, pudimos izar la bandera formalmente también, porque alguna vez lo hemos hecho informalmente porque, no sé, porque somos medio atrevidos también, porque si no de otra forma nadie nos iba a escuchar. Generó mucho ruido, ustedes lo deben saber, mucha gente salió en nombre del patriotismo a alargar su homofobia, su discriminación, su odio. Es algo que nos sirve, la verdad que esta situación nos sirvió para entender y para saber que todavía existe mucha gente que discrimina a las personas por su orientación sexual, por su identidad de género. Entonces, estuvo bueno, más allá de toda la violencia que muchas personas ejercieron, estuvo bueno para ver que todavía tenemos que seguir trabajando, todavía tenemos que seguir encontrándonos, escucharnos. El Día del Orgullo no fue el día que salimos a decir a la calle que estamos orgullosos de ser gay, lesbianas o trans. El Día del Orgullo nació hace 51 años con la necesidad de decir, basta, no tenemos más miedo, existimos. Y en ese sentido es que uno puede izar una bandera un Día Internacional del Orgullo, ¿no? Porque salimos a decir que estamos acá y que somos parte de la sociedad y que tenemos que trabajar para que el día de mañana no haga falta tener que estar izando una bandera
para reivindicar a un grupo de personas, ¿no? Así que por ahí si quieren comentar algo al respecto, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Qué pasó por ahí donde viven ustedes? Si izaron las banderas o no. Ahí Isabel quiere hablar. Bueno. Ahí está. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias por esta conversación, ha estado espectacular. Participé en el 2018 y siempre suma, siempre suma. Con respecto al video anterior, yo quería recalcar o rescatar que en esa escena se ve es una psicóloga que va a la clase, y quería decir que en las escuelas tenemos una ley que la tenemos que hacer carne desde el 2006, que es la ley de ESI, y que me parece que los docentes no necesitamos a especialistas que vayan a las aulas teniendo esa ley. Sí necesitamos estas formaciones que son importantes, pero que nosotros somos especialistas y podemos afrontar esas clases con toda naturalidad. Y gracias por el espacio. Totalmente, Isabel. Y ahora como futuro docente les cuento que también cuando estamos cursando siempre nos hablan de esto, ¿no? De poder no quedarnos en esto de que, bueno, cuando yo me formé no existía la ESI, no me enseñaron. Ser docente significa aprender siempre, siempre. No quedarnos con lo que aprendimos alguna vez, sino que, por lo menos eso lo digo yo y me hago el canchero porque es lo que aprendí en el primer año solamente que llevo de la formación. Seguramente ustedes deben saber mucho más de esto, de lo que yo estoy hablando, pero es eso, ¿no? Aprender siempre. Si somos docentes, se trata de eso, no quedarnos solo con lo que alguna vez aprendimos en nuestra formación. Como bien decía recién Isabel, nadie mejor que ustedes, especialistas en el aula, de poder llevar esto y además de cumplir las leyes, ¿no? Porque la ESI es una ley que existe desde el 2006 y no podemos dejarlo a ver si la mamá o el papá quiere que demos ESI. La ESI le va a cambiar la vida a mucha gente, le está cambiando la vida a mucha gente pudo hablar a partir de que hacemos carne la ESI, entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la compañera porque es necesario. Sí, tal cual. Justamente los distintos espacios que vamos a generar, ¿no? Y siempre recalcar que son propuestas, son coformaciones conjuntas, ¿no? En forma colectiva. Creo que desde un aula en lo individual no lo vamos a lograr, sino que hay que compartirlo, cuando tenemos una preocupación, hay que sumar voluntades y bueno, y habilitar la palabra, habilitar los derechos, y bueno, encantada, la verdad que es muy novedoso este sistema virtual, pero quiero decirte, Benja, que es como si hubiesen estado en la escuela. ¿Sí? Qué bueno. Cada uno de los testimonios ha llegado, y bueno, a Gastón, que hacía rato que no lo veía, bueno, vamos que de acá seguimos, no te llevo en la camioneta, pero acá en la plataforma estamos, Hay una compañera, Silvina, quería hablar, Benja. Sí, que hable. Benja, Buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias. En Las Ovejas también estuvieron en el año 2018 dando una charla. Yo celebro enormemente y te propongo dos cosas que me parece, vos decís que todavía no sos docente y a mí me parece que sí. Estás haciendo docencia con lo que haces. Se milita a diario, eso es la docencia. Porque tenemos que desarmarnos. Yo también tuve que desarmar, tengo 51, un montón de cosas y aprendí cuando crié a las chicas que parí. Entonces, uno se desarma para aprender y para acompañar, y como decías vos, trabajo para la infancia, y es re importante poderles darle lugar, albergarles,
poderles hablar te lo escribí recién en el chat, los colores son colores, y hay que desarmar estas cuestiones que son estructurales, que vienen de hace mucho tiempo. Vivimos en un sistema totalmente binario, además de patriarcal, binario, y que tiene intencionalidad de perpetuarse. Entonces celebremos que está la E. Fíjate que la E es una letra, eran 5 vocales, nunca tuvo tanta importancia la E, hizo tanto ruido como hace muy poquitito. Entonces si la E vino, que venga con todas las demás, porque somos personas, y eso es lo que les enseñamos muchos, por lo menos intentamos, y les pido disculpas por todo lo que han padecido, por la ignorancia que tenemos muchas veces quienes estamos frente a ustedes. Yo les pido disculpas, porque todas somos personas, y todas y todos y todes tenemos el derecho de ser como queremos y elegimos ser. Y son discriminadas las personas que tienen otra orientación, y son discriminados los negros, y son discriminados todos aquellos que no entran en un molde. Y uno los escucha, y yo les vuelvo a decir, les pido disculpas, porque a veces uno lo hizo, y está la oportunidad. Ahora hay una gran oportunidad, estas leyes vienen a mover estanterías, neuronas, cabezas, para que nos desconstruyamos. Entonces, llévenlo como una oportunidad. Los baños en las escuelas tienen que pasar a ser baños, como en la casa, hay baños. Entonces cada uno entra y es un espacio privado. Nosotros se lo hemos enseñado en un edificio nuevo, donde el baño fue baño, y no hay ningún problema, eso está en la cabeza de los adultos. Las infancias lo entienden perfecto. Entonces, lo mismo pasa con una persona que tiene una discapacidad. Vos le explicás a un niño de 3 años, de 2, y te pregunta qué le pasa, le explicás qué le pasa, o qué tiene, o qué crees vos que necesita para que lo acompañes, y se terminó el problema. Se convive perfectamente, se ayudan. Entonces, aprendamos de las infancias. Yo te propongo eso, planteemos como una propuesta que la E habilite, que sean bebés. Quizás se puede plantear esto, que cuando un ser humano nazca, y no le pregunten, ¿es nena o es varón? En la ecografía, ¿estás contento? ¿Querés saber si es nena o es varón? Es un bebé. ¿Un qué? Un bebé. No sabemos todavía qué va a elegir. Esto lo propongo, quizás interpela y suma, y se los tiro como una propuesta, y les invito, cuando quieran. Estamos haciendo un programa en Las Ovejas, que les escribí violentamente, un programa hecho por mujeres para desarmar, porque vivimos un doble femicidio terrible en nuestra localidad hace 2 años, y tenemos que desarmar un montón de estructuras. Así que cuando ustedes quieran hablar, hemos hablado, conocí a Susie Shock y todo su trabajo, y lo amé, así que cuando quieran, están invitadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Silvi. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. No quiero que se corte abruptamente, Benja. Saludemos. Ya no queda nada. Yo por mi parte saludarles a todas y a todos y agradecerles de verdad por estar ahí escuchándonos. Y bueno, sepan que esta puede ser la primera de muchas veces. Nosotros queremos seguir haciendo esto, y de la mano de Milce, de Atel, lo vamos a seguir haciendo seguramente. Así que por ahí, si mis compañeros, y Xavi, que está también por ahí, quiere decir algo, por mi parte yo ya les dejo. Gracias. No estaba apagado. Yo la verdad mucho para aportar, no quiero tampoco llevarlo a lo personal, pero nada, me parece lo que dijo la compañera Silvina, es real, se tiene que hacer presente, creo que en todas las instituciones, esa idea de romper estructuras, de rearmarse. Nos tocó a todos, a todas las familias que atravesamos por las transiciones de nuestros hijos, hijas, hijes, y nada, agradecer la invitación de Benja a estar acá, a escucharlo, porque más allá que escuchamos un montón de presentaciones, de charlas, siempre sale algo nuevo, siempre se reflexiona sobre algo nuevo, así que yo, por mi parte, agradecer que la invitación, y agradecer también el interés de
muchas compañeras, compañeros y compañeras sobre el tema, porque es necesario que llegue a todas las escuelas, jardines, institutos, a todos lados. Así que gracias. Bueno, Gracias, Sabina. Ahora sí. Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias por el espacio, a las compañeras también de las seccionales, a las que estuvieron presentes, a las familias. Yo acá estoy con mi hija también, así que bueno, hemos escuchado la charla y bueno, nos volveremos a encontrar.